Estado a través, por ejemplo, de las relaciones entre los poderes del Estado o cómo se organizaba el Estado, sino también poner límites a los poderes del Estado. Y esos límites se traducían a través de la incorporación de una lista de derechos fundamentales. Y el rasgo fundamental o característico de estas constituciones fue la incorporación de los derechos fundamentales. Y creo que esto generó un impacto normativo continental, porque cuando este fenómeno se traduce en Latinoamérica, de igual manera se va copiando también estas constituciones, la italiana y la alemana principalmente por España, y luego ese efecto se va traduciendo en Latinoamérica. Entonces estamos frente a un fenómeno que de Prieto Sanchis le llama constitucionalización de los derechos. Básicamente lo que hacen es las constituciones presentar un contenido sustantivo o material formado, digamos, por principios, por valores, por derechos, por directrices, ¿no? Y estas normas van incorporando a su vez también otra figura que viene de la influencia de la Constitución americana en su versión de control constitucional, una jurisdicción constitucional, precisamente para que el juez, en este caso ya sea, digamos, un juez constitucional a través de un órgano especializado o también un juez ordinario que hace también el control difuso de la Constitución. Pero más allá, digamos, de estas dos formas de hacer control constitucional, lo central es que la Constitución incorporó una jurisdicción constitucional. El juez puede hacer un control de la actividad del poder público y también a su vez de la violación, digamos, de un derecho fundamental. Entonces se va manejando esta figura, configurándose, por ejemplo, por decirlo así de otra manera, la Constitución con una declaración de derechos fundamentales, límites al poder público a través de los derechos fundamentales y la incorporación también a su vez de una jurisdicción especializada para controlar la Constitución. Entonces, de esta manera se va configurando el fenómeno de constitucionalización en sede regional. Ahora, veamos algunas tesis sobre los marcos de referencia del neoconstitucionalismo. Marcos referenciales del neoconstitucionalismo. Si puedes adelantar la figurita, por favor. Yo estoy en marcos referenciales del neoconstitucionalismo. Vamos a empezar, por ejemplo, con el marco histórico. Este marco histórico, como ya lo dije, es un fenómeno que se inicia después de la Segunda Posguerra Mundial, ¿no? Entonces, lo central es que este fenómeno de constitucionalización también viene incorporando otro tipo de protección de los derechos fundamentales, ya no solamente a nivel del país, de cada país, sino también continental. Entonces vienen aquí a surgir los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Y para Europa lo que surge es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para Europa. Y para Latinoamérica, lo que ya conocen ustedes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El marco filosófico creo que es el mayor aporte que genera una discusión, incluso en la teoría del derecho, se basa en lo siguiente. Dos corrientes se unen para interpretar el derecho en el marco del neoconstitucionalismo. Una de ellas es el positivismo, que viene, por supuesto, influenciado en el siglo XX, mucho más antes, pero ya, digamos, la fuerza principal e influyente en todo el derecho se da en el siglo XX, donde la posición es separar derecho y moral. La moral es ajena al derecho, las reglas jurídicas son de por sí suficientes para resolver un caso, la moral es ausente. De esta perspectiva, el positivismo deja un paso atrás y con eso también el justnaturalismo, porque era la corriente precedente del positivismo que influenció desde el siglo XV, XVI, XVII hasta más o menos el XVIII, cuando ya empieza a sufrir resquebrajamientos a raíz de las posturas del positivismo, y su influencia más fuerte, por supuesto, ya se conoce con la teoría kelseniana, donde la tesis central es evitar que el juez, al resolver el derecho, no pueda incorporar ningún juicio de valor más que esté incorporado en la propia ley, de modo tal que la moral cede y el juicio
de la moralidad es ajena, aun cuando el derecho, incluso su propio contenido, sea injusto o cuestionable desde el punto de vista moral, lo central que hay una presunción de legitimidad detrás de la regla jurídica. Esta es la influencia del positivismo en la figura del neoconstitucionalismo. Por supuesto, no es una influencia total, porque si no se hubiese quedado solamente con positivismo, pero es una influencia importante. La otra es la del justnaturalismo. Y el justnaturalismo no es más que la reivindicación de la tesis de la regla moral en el juicio del derecho. Y entonces ambas corrientes influencian esta concepción del neoconstitucionalismo, y la forma como la que ingresa en el derecho es a partir de los principios, no de las reglas. Vamos a volver más adelante sobre el tema principios y reglas. Pero la forma con la que ingresa la discusión del justnaturalismo al positivismo es a través de los principios. Porque cuando el juez constitucional o el juez ordinario que hace control de la constitucionalidad ya no está frente a una regla cuando aplica la Constitución, está frente a un principio. Y esto normalmente acontece, por ejemplo, cuando va a resolver un problema en base a la dignidad humana, o cuando va a resolver un problema frente a un principio que no tiene una consecuencia, perdón, una premisa y una consecuencia, como tienen las reglas jurídicas, sino, por ejemplo, una declaración de principio como soberanía, qué sé yo, como debido proceso, como otras tantas figuras, como motivación de resolución judiciales, más vinculada a la actividad que hacemos normalmente en la litigación. Entonces, ya estamos frente a figuras en que el derecho no ha manejado reglas específicas sobre el tema, sino en virtud de principios. Y estos principios, detrás de estos principios, necesariamente hay la opción a recurrir a reglas de tipo devenidas de la moralidad. Y es entonces cuando ingresa la discusión justnaturalista en la incorporación de esta discusión, y tenemos estas dos vertientes para la discusión del neoconstitucionalismo. Es una discusión donde no se desconocen las reglas jurídicas que provienen del positivismo, y a su vez la incorporación del positivismo, perdón, del justnaturalismo a través de los principios. De ahí que, en esencia, a diferencia del positivismo, en una discusión neoconstitucionalista tenemos la posibilidad de trabajar con principios y reglas, principios del justnaturalismo y reglas del positivismo. Por supuesto, esto que estoy hablando son, digamos, de una manera muy didáctica, en la medida en que hay discusiones incluso mucho más complejas, porque el positivismo también, el propio Kelsen, incluso positivistas como Ratz han admitido la posibilidad de la moral en la aplicación del derecho. Luego, estos datos arrojan también un marco teórico. Este marco teórico nos lleva a concebir básicamente 3 puntos sobre el neoconstitucionalismo, y atribuyen a la Constitución, digamos, 3 situaciones que son eje en este fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico. Guastini, por ejemplo, tiene una lista de tesis en las que cómo se produce el fenómeno de constitucionalización del derecho. Pero básicamente lo que voy a resumir aquí es 3 puntos. Uno es la fuerza normativa de la Constitución, esto ya lo han escuchado, lo han advertido, y lo que nos lleva a un tema básicamente conocido, que la Constitución ya deja de ser una norma programática. Si ustedes, bueno, ustedes no lo han visto, pero hace 30 años ustedes leían la Constitución y ustedes tenían declaraciones que estaban en la Constitución que cuando tú los invocabas al momento de solicitar, digamos, la tutela de un derecho, sencillamente no servían, no tenían ningún efecto mientras no estaban reguladas específicamente una norma. De modo tal que la Constitución no era más que una, digamos, aspiración, un programa que por supuesto la tarea se la dejaban al legislador, y el legislador tenía que desarrollar ese programa. Pero eso dejó dejar de lado a partir de que obligaba este modelo constitucional, sobre todo la jurisdicción constitucional, a aplicar la Constitución como una norma. Y de ahí es que los jueces constitucionales otorgaron la fuerza normativa de la Constitución como el elemento central de este fenómeno de constitucionalización.
El segundo punto es el que he tocado, es la expansión de la jurisdicción constitucional. Casi todas las constituciones tienen dos formas de control de constitucionalidad. El famoso control difuso y el famoso control concentrado. El concentrado que está reservado a los tribunales constitucionales, que son órganos especializados que hacen control de la constitucionalidad, revisan la primacía de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales. Esta misma actividad, en el caso de los órganos, los controles no concentrados o difusos, está reservada, como en Argentina o en Estados Unidos, esta tarea a los jueces ordinarios, quienes hacen también control constitucional. En nuestro caso, en nuestro país, tenemos ambos formas de control constitucional. Claro que más difundido es el órgano concentrado, que esto es reservado al Tribunal Constitucional, pero nada impide que un juez ordinario pueda hacer control de constitucionalidad. Es más, hay estudios teóricos que la tarea elemental y principal, básica, prima facie de un juez ordinario es hacer primero, al resolver un caso, resolver la ley o aplicar la ley conforme a la Constitución, con lo cual estará haciendo también control de constitucionalidad. El tercer tema es la nueva interpretación de la Constitución. Por supuesto, como estamos frente a un principio, ya no es la forma tradicional de hacer interpretación constitucional. Ustedes se acuerdan, esto viene de primer grado, que las formas de hacer interpretación jurídica son aquellas que enseñó Savigny, son del inicio del siglo XX, interpretación teológica, axiológica, semántica, sistemática. Estas formas tradicionales de hacer interpretación quedaron cortas para hacer interpretación constitucional. Y también que la interpretación constitucional ya no contenía una regla, sino principios. Entonces, un fenómeno que ingresa con fuerza también y rompe todo este modelo de hacer teoría del derecho a través de la interpretación constitucional y en base a las reglas que había diseñado en su momento Savigny, fue la interpretación constitucional. Y entonces tenían, por ejemplo, la famosa técnica de interpretación del principio de concordancia práctica. ¿No? Entonces, no pueden haber cláusulas de la Constitución que estén en conflicto. Hay que encontrar una concordancia para interpretar, para resolver un conflicto de tipo de interpretación constitucional. El principio de la unidad de la Constitución, no hay cláusulas aisladas, todas las cláusulas obedecen a un modelo de diseño de Estado democrático. En fin, también esta técnica de principios constitucionales también fue incorporado a través de la interpretación de los derechos fundamentales, y ahí, por recordar dos técnicas de interpretación constitucional de derechos fundamentales importantes, lo primero, por ejemplo, el famoso principio pro homini, que cuando ustedes interpretan dos derechos fundamentales o en conflicto con otro tipo de bien constitucional, hay que estar en darle peso al derecho fundamental. Ya de esto hay abundante literatura que se ha trabajado, y en materia procesal también se conoce el principio pro bastioni, que también tiene base constitucional y es orientador de distintas reglas de derecho procesal en el acceso a la justicia, cuando un juez califica una demanda de tipo civil, cuando en el acceso, por ejemplo, de un recurso impugnatorio frente a la limitación legal de concederse o no este medio impugnatorio, debe tomarse en cuenta, por ejemplo, la aplicación de este principio pro bastioni. También tienen en el proceso contencioso administrativo regulado de manera expresa el principio pro bastioni. Entonces, como verá, este fenómeno ha cruzado, si quieren, todo el derecho y ha generado pautas de interpretación distintas, y a todo este fenómeno se le ha llamado constitucionalización del ordenamiento jurídico. Lo de Neo lo vamos a ver un poquito luego, pero creo que hasta ahí tenemos descrito cómo se ha producido este fenómeno de constitucionalización. Ahora, por ejemplo, vamos a describir algunas características de este neoconstitucionalismo. Estas han sido trabajadas por Atienza en un trabajo que él propone, titula que ni constitucionalismo, ni positivismo, ni justnaturalismo. Él propone una figura intermedia entre ambas corrientes, pero cuando critica el neoconstitucionalismo
o en todo caso describe cómo es este fenómeno, lo resume en 4 puntos, que creo que deberíamos de sintetizar la forma como determinar cuándo estamos frente a un nuevo constitucionalista. Si alguien se precie de ser nuevo constitucionalista o se califique de tener este perfil o desarrollar un discurso neoconstitucionalista, tiene que necesariamente hablar de estos 4 puntos. Primero es la prevalencia. Esto que voy a escribir está basada en prevalencia o en contraposición de 2 elementos, ¿no? Va más o menos en la línea que ya he venido diciendo, ¿no? El conflicto, o si quieren, la confrontación entre principios versus normas o reglas, ¿no? Entonces, cada vez que queramos hablar de un discurso neoconstitucionalista, lo primero que tenemos que dar es una discusión, digamos, de contención, si se quiere, incluso entre principios y normas. La segunda es actividad netamente que hace el operador constitucional o un juez incluso, que es la ponderación versus subsunción. Ya se sabe, para recordar, que la ponderación viene a ser una técnica de aplicar principios, cuando estos se encuentran en conflictos o cuando hay que resolver una regla jurídica en conflicto con un principio. Entonces, la regla de la ponderación viene ya con mayor, digamos, influencia por los trabajos de Robert Alexy. Nuestro Tribunal Constitucional también ya lo ha tomado, y también existen estas reglas traducidas en algunos ordenamientos digamos, locales, como el Código Procesal Penal, o cada vez que encontremos frente a una figura de razonamiento, nos van a llevar a las reglas de la ponderación. Y ahí tenemos que hacer el juicio que ha venido trabajando la doctrina, los filósofos del derecho y también los tribunales constitucionales. Y la segunda regla, que ya la conocen muy bien, que es la regla de la subsunción, que es la actividad del juez en que hace una evaluación de la existencia de la premisa fáctica en la norma jurídica, y si ésta la encuentra como cierta, como verdadera en el conflicto que va a resolver, aplica la consecuencia. Entonces, estos 2 fenómenos, ponderación versus subsunción. La tercera es constitución versus independencia del legislador. Esto también va en la misma línea de lo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, es la constitución por encima de la legislación, ¿no? Y por último, la cuarta regla, cuando uno quiere identificar un nuevo constitucionalista, es básicamente básicamente limitada en la cuestión del activismo judicial. Juez versus legislador, ¿no? Entonces, no es que el juez tenga que esperar que todo esté regulado, sino el juez tiene que encontrar siempre una regla para resolver un conflicto. Entonces, esta cuarta figura nos lleva a la cuestión del activismo judicial. De modo tal que tenemos 4 formas de identificar un neoconstitucionalista: principios versus normas, ponderación versus subsunción, constitución versus legislación y jueces versus legislador. Estas son, digamos, las características en las que normalmente encontramos, digamos, un discurso de tipo neoconstitucional. Bueno, pero sin embargo, aquí yo quisiera ya adelantarme algunas reflexiones de tipo filosófico. Y las preguntas vienen orientadas desde esta perspectiva. ¿Será que estas 4 figuras que acabamos de hablar, o este tipo de problemas, solamente han podido darse cuando se dio el escenario del constitucionalismo? ¿No ha podido ser incluso un desarrollo del positivismo? ¿Por qué tiene que atribuirse al neoconstitucionalismo estas reglas? Por ejemplo, quien formula estas 4 reglas, desde el punto de vista teórico, viene por supuesto de un trabajo ya estudiado de otros autores, pero es propuesta de manera clara por un escrito que hace Guastini, un trabajo en el que llama la constitucionalización del ordenamiento jurídico y desarrolla estos 4 temas. Y él nunca se ha reclamado como neoconstitucionalista, él se reclama como positivista. Lo que sucede es que la Constitución, y esto viene inclusive por la influencia que Ferrajoli hace trabajos, digamos,
cuestionando la tesis del neoconstitucionalismo y dice la Constitución si es una norma jurídica más, entonces la Constitución es una norma jurídica, no es necesario hablar de una figura de neoconstitucionalismo. Lo que hay que hacer es, al momento de querer encontrar el principio, también encontrar una hipótesis y una consecuencia. De modo tal que cuando se aplica al conflicto específico, el juez lo que va a hacer al aplicar el principio no es más que ser finalmente un proceso de su función. Y en consecuencia la Constitución es digamos, es la consolidación del positivismo jurídico. Es una norma más, como es también la ley. Si es una norma más, entonces estamos hablando del positivismo, no tenemos por qué hablar de la incorporación de la moral. Ese es otro tema, pero voy a regresar sobre el punto. Pero lo central es que no hay necesidad de hablar de un nuevo constitucionalismo. Estamos hablando del mismo tema, estamos hablando del positivismo jurídico, estamos hablando de la Constitución como norma. En consecuencia, la Constitución es una norma más, solo que especial. Ya no están las regulaciones como lo están en las leyes, digamos, la premisa y la consecuencia, sino en el caso de la Constitución, siendo norma jurídica es obligatoria, pero por sí misma es una norma jurídica, digamos, con características especiales, pero sigue siendo una regla final al momento de resolver el conflicto. Esta es una crítica que se hace al neoconstitucionalismo y se señala que no es más que una etiqueta y que lo de neoconstitucionalismo, o solamente lo de neo, no es más que una expresión para decir que algo se ha renovado, ¿no? Entonces los juristas dicen, pero constitucionalismo ha sido una corriente del derecho, ha sido una concepción del derecho, no lo ha sido nunca. Entonces, ¿por qué ahora le llamamos neoconstitucionalismo a esta nueva forma de ver el derecho? No es necesario, ¿no? Pero sí no se puede negar la influencia del constitucionalismo en el desarrollo del derecho actual, del constitucionalismo, estoy hablando no del neo. De modo tal que los filósofos del derecho, sobre todo, han señalado o han dado certeras críticas a este fenómeno de constitucionalización, de neoconstitucionalismo, y han indicado que ese es un debate ahora incluso ocioso, discutir sobre el neoconstitucionalismo como una concepción del derecho. Motivó en su momento, no es mucho tiempo, hace 20 años, si tienen en Europa discusiones riquísimas, incluso en esta década, a través de los trabajos de Ferrajoli, se han escrito de manera abundante sobre la tesis del neoconstitucionalismo, pero ha quedado claro que la etiqueta de neoconstitucionalismo no es digamos, una forma de describir este desarrollo del constitucionalismo de los derechos. De esta manera creo yo que estamos avanzando a una nueva etapa en la que, más allá de las etiquetas de neoconstitucionalismo, creo que estamos ante digamos, una superación del derecho a partir de una tesis no necesariamente positivista, digamos, en la que sí se recogen las tesis positivistas, pero también, y acá termina, con la incorporación de la moral, por supuesto, sin duda, con la influencia del naturalismo, porque no hay forma que cuando encontremos un conflicto de los principios no tengamos que dejar de hablar de la moral, porque es un juicio, porque es una valoración, digamos, no regulada. O sea, nadie puede calificar en qué momento del momento en el que el juez está para resolver un conflicto, por ejemplo, una definición sobre la dignidad humana, si esta no está influenciada por la coyuntura, en qué momento está viviendo el operador. Entonces, de hecho, habrán opciones a que la influencia o la influencia de la moral esté presente al momento de resolver este conflicto. Creo que finalmente la figura del neoconstitucionalismo debe dejar de ser una discusión con esa etiqueta. Si vamos a discutir el fenómeno de la constitucionalización de los derechos, llamémosles como tal, llamémosle constitucionalismo, o si quieren, como algunos han trabajado este tema, sobre todo proveniente de la filosofía del derecho, llamémosle filosofía del derecho constitucional, pero dejemos de llamar neoconstitucionalismo. Terminado con esa contribución. Gracias. Sí. Muy buenas tardes con todos. Siguiendo con la dilación del tema, bueno, voy a hacer un pequeño comentario. Usted mencionó en un momento que esta
esta forma de expresión del neoconstitucionalismo surgió, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial ya nadie quería saber nada más acerca de violaciones graves de derechos humanos. Los juicios de Nuremberg, por ejemplo, son un claro ejemplo de las sanciones que tuvieron estos, los que participaron en estas graves violaciones para poder afrontar, digamos, un nuevo proceso de paz que, a decir verdades, surgió con, digamos, el renombramiento de las Naciones Unidas y etc., pero también dentro de la Constitución o el rango constitucional de las leyes, para no salirnos tanto del tema, también se consideran a los tratados internacionales versados en derechos humanos. Y el tema ahí a tratar, digamos, el control de convencionalidad, que es otro tema aparte, sin irnos tan allá, digamos que lo que se quería o lo que se quiere en todo momento es tratar de buscar nuevas formas de protección que sean, digamos, más efectivas, para poder, obviamente, tratar de evitar nuevos atentados como los que surgieron en el siglo pasado. Yendo por esa misma línea, entonces, actualmente, digamos, esto viene de Europa. Nosotros somos un país latinoamericano. Nuestra realidad, a decir verdades, es diferente. Recuerdo haber leído un libro de José Hurtado Pozo, un gran penalista, y Ferrajoli, un gran garantista. Él propone, digamos, estos tópicos también a debate. Mi pregunta va más o menos por el lado de si no le llamamos neoconstitucionalismo, ¿habría necesidad de buscarle un nuevo término? Y más allá de eso, en la praxis, ¿qué tan efectivo, digamos, es hablar de neoconstitucionalismo si tan solo estamos hablando de una nueva forma de pensar o de crear nuevos métodos para que en los juicios se hagan efectivas justamente esas protecciones a las violaciones de derechos fundamentales y o derechos humanos? Sí, bueno, sobre lo primero, no creo que el derecho, por lo menos no comparto la idea que el derecho obedezca, por lo menos en el plano teórico, a regulaciones regionales. El derecho continental europeo, el derecho anglosajón, el derecho latinoamericano. No comparto esa idea en la medida en que el derecho básicamente está, digamos, hecho para regular la conducta humana. Esa es regla básica, ¿no? Eso es una enseñanza, si quieres, digamos, el punto de entrada para hablar de algo jurídico es que el derecho lo que hace es regular conducta humana. ¿Cómo lo regula? Esa es otra cuestión. Criterios, percepciones, tradición, cultura, en fin, eso es otra cuestión. Pero el derecho como instrumento de regulación, eso es universal. Yo creo que es universal, es único, y debatir sobre las concepciones de este derecho también es universal. Entonces, detrás de la discusión del neoconstitucionalismo está una discusión de este tipo, de tipo universal, porque las dos formas de concebir el derecho, moral, reglas jurídicas, justnaturalismo, y la otra, solo reglas jurídicas, positivismo, son las que han predominado en la historia del derecho. No han habido más. No han habido más. Algunas han renacido, se han maquillado, se han renovado, pero la mejor expresión donde el justnaturalismo y el positivismo han logrado, digamos, acercarse es precisamente por esta concepción llamada neoconstitucionalismo. ¿No? Porque es que quien postula una regla de principios no ignora la regla jurídica también. Un neoconstitucionalista, digamos, extremo, tendría que ser un justnaturalista que diga solamente existen los principios y cuando tenga que resolver un conflicto de propiedad, por ejemplo, qué sé yo, una reivindicación, no le va a interesar la regla establecida en el Código Civil, bastará la Constitución prevista en el artículo 70 para regular el problema. Esa es una postura extrema de un neoconstitucionalista o un justnaturalista. Pero la concepción, si quieren, síntesis o intermedia que busca este fenómeno de constitucionalización, por usar la etiqueta neoconstitucionalista, lo que va a hacer es interpretar la regla del 923 del Código Civil en concordancia con la Constitución. Esa es la forma correcta en la que tiene que haber una aplicación del positivismo en función de la Constitución, si quieren, como principio.
¿no? Entonces, creo que sí tiene importancia práctica la aplicación de esta discusión, de este fenómeno, de las teorías del derecho que intentan interpretar qué está pasando con este fenómeno de constitucionalización. Está poniendo entre comillas o entre paréntesis la figura del positivismo. Y esto es absoluto hace 20 años. No había forma de resolver un caso concreto si no es con subsunción. No había forma. Cuando el famoso Iura Nubi Curia, ustedes conocen el artículo 7 del Código Procesal Civil, también está en el Código Civil. ¿Cómo regulabas esto? Estaba en el título preliminar. Los jueces no hacían Iura Nubi Curia. Miren lo que les digo. Ahora, cuando tú vas a un juez en casación y le dices, señor, se olvidó Iura Nubi Curia, casan la sentencia y anulan el fallo porque no hizo Iura Nubi Curia. Hace 20 años esto no era posible. ¿Por qué? Porque no había forma de subsumir el principio. Era un principio. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la medida que ha ido avanzando el fenómeno de constitucionalización y la incorporación de los principios en el derecho, entonces el juez se encontró con otra forma de resolver el conflicto. Es un principio. No hay forma, no tiene nexo en consecuencia. Ahora, ¿qué me hago? ¿Cómo resuelvo esto? Entonces, y precisamente los trabajos de Alexis, que son conocidos como, en este caso a los estudiosos, le califican como, aunque él no lo reconoce como neoconstitucionalista, incorpora la necesidad de recurrir a la figura de la ponderación para resolver un conflicto como este. Y en todo caso que en el derecho sí también existen principios. Entonces es un fenómeno que viene desde Europa, es cierto, pero también que se va incorporando en nuestro derecho. Y válidamente, por supuesto, porque si no estaríamos también aplicando un positivismo de hace 30 años. No podríamos aplicar la Constitución precisamente porque existe subsunción y no podríamos hacer ponderación. Yo creo que sí es posible hacer, digamos, esta síntesis, este sincretismo doctrinal de corrientes de otras latitudes para hacer nuestro derecho rico también. Eso por ese lado, digamos, cuando postulamos. No, yo sé que tu pregunta ha ido en otro sentido, pero sí, creo que hacer que nuestro derecho, por supuesto, se derive de teorías universales, ¿no? Hay filosofías locales. Ahora, la ponderación también ha sido duramente criticada. García Amado, que es un filósofo del derecho, hay un título incluso que ustedes encuentran, García Amado destruye la ponderación en 5 minutos. Entonces, argumentos como estos con los que, en efecto, la ponderación también no es que sea la panacea. Es también, como dice Ferraioli, un juicio en el que el operador, luego de hacer la ponderación, va a tener que resolver, va a encontrar una regla. De la ponderación va a encontrar una regla, y al hacer la regla va a aplicar su función. Entonces, Ferraioli dice, cuidado, la ponderación, pesos y contrapesos no solamente es, sino que encuentra un conflicto entre dos principios, encuentra una regla y aplica la regla para resolver el conflicto. Entonces, es una forma interesante también con la que interpreta el derecho. Y también dan el salto para criticar el neoconstitucionalismo. Y por último, con el tema de las etiquetas. ¿Cómo le llamamos a todo esto? El profesor Jordi Ferrer, que estuvo acá también, que es muy agudo, muy crítico contra el neoconstitucionalismo, ya creo a esta altura los filósofos del derecho se han encargado de derrumbar las tesis sobre todo el adjetivo, el calificativo de neoconstitucionalismo, y ha señalado que no es más que un fenómeno de constitucionalización. O sea, habrán tantos fenómenos de constitucionalización garantistas o de otro tipo, o si quieren argumentativos, como quiera Atienza. Eso va a depender de la posición de cada autor, pero lo serio del tema es que sí, la incorporación de la Constitución a partir de este fenómeno de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado la figura del derecho. Estamos hablando de otro derecho, ¿no? Y terminaría señalando que creo que la mejor forma de llamarla es como señalaba al final de la exposición, es que esto que estamos hablando no es más que filosofía del derecho constitucional. Creo que esa puede ser una. Sí, gracias. Sí, muchísimas gracias por su réplica, doctor. Ahora pasemos con la... Sí, por favor, aplausos. Ahora pasamos también con la intervención del doctor Reylor Rodríguez. Sí.
Bien, bueno, ante todo muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de mi amigo Alejandro y así como de Juxta Legend, un equipo bastante activo y dinámico, a quienes felicito la realización de este evento que nos permite discutir temas realmente actuales, ¿no? Y también felicito la magistral ponencia de mi colega, doctor Iván, muy buena realmente, y que ha resumido en tan poco tiempo realmente los ítems esenciales de esta teoría. Imagínense discutir una teoría bastante que ha llevado años, realmente sorprendente en unos pocos minutos. Bien, entonces neoconstitucionalismo, para entender este concepto, es más práctico entenderlo desde sus manifestaciones concretas. Y eso es lo que me voy a dedicar, ¿no? A realizar una explicación de algunas de estas concreciones del neoconstitucionalismo que justamente le dan este contenido nuevo, por así decirlo, ¿no? Entonces, hablar de neoconstitucionalismo, desde mi punto de vista, solamente es hablar desde una etapa más de la evolución del derecho constitucional, actualmente. ¿Y cuáles son estas características de este neoconstitucionalismo o constitucionalismo actual o evolucionado? Tenemos algunas que son bastante interesantes. Por ejemplo, esta nueva corriente implica un cambio en la concepción de la teoría de los derechos fundamentales. Un cambio, es decir, al inicio de la Primera Guerra Mundial y ya durante este siglo XX se van consolidando una serie de derechos llamados esenciales, fundamentales, que sustentan la estructura misma de la sociedad y el Estado, llamados derechos fundamentales, y van consagrándose en los textos constitucionales como los elementos que van a dar vida y sustento a las estructuras jurídicas. Pero esta corriente trae un cambio sustancial en el sentido de que estos derechos poco a poco van dejando de ser estáticos, poco a poco van dejando de ser abstractos, mero contenido, y van a pasar al campo de lo pragmático. ¿Y cómo se manifiesta este cambio? A través, básicamente, del efecto vinculante que van adquiriendo estos derechos importantes, estos derechos fundamentales. Es decir, ya no son solamente meras declaraciones contenidas en los textos constitucionales o en las declaraciones internacionales de derechos humanos o en las sentencias de los órganos internacionales, sino que además estos derechos van adquiriendo relevancia práctica, van adquiriendo existencia propia y personificándose, haciéndose efectivos en determinados titulares de los mismos, que han sufrido ciertas violaciones a sus derechos. Entonces, uno de estos primeros efectos es eso, convertir un concepto abstracto, teórico, en algo concreto, vinculante. Y no solamente vinculante para el Estado, sino que también es vinculante para todo organismo internacional que hoy en día forma parte de un entramado, ¿no?, de tratados y organismos internacionales, y todos se encuentran vinculados por lo resuelto, por ejemplo, por un órgano internacional. Ejemplo, la Corte Interamericana. Lo que resuelva la Corte es vinculante, no para Perú nada más, sino para todos los países que han suscrito el convenio o el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, estos derechos, fíjense cómo, debido a esta corriente, van pasando de ser meras definiciones a ser algo más concreto, inclusive vinculante para los Estados. Y algo ligado con esto que les vengo comentando es lo que se viene discutiendo también actualmente, el control de convencionalidad. Es decir, ya no solo tenemos una estructura jerárquica donde la Constitución es, pues, la máxima norma que gobierna un Estado o una entidad política, sino que ahora ya por esta corriente de renovación de los derechos fundamentales se exige que las normas internas, que las situaciones internas de cada Estado sean cotejadas, sean comparadas con lo que está regulado internacionalmente. Y si se encontrase alguna deficiencia, alguna disminución entre lo que está regulado internamente en cada Estado y lo que está prescrito en los instrumentos internacionales o en las sentencias internacionales de las Cortes, si es que hay alguna diferencia que vulnera los derechos fundamentales, que los menoscaba, entonces hay que preferir, de acuerdo a este control de convencionalidad, hay que preferir estas normas internacionales. Es un efecto también de esta corriente llamada neoconstitucionalismo.
Otro de los puntos importantes, y que también lo desarrolló muy bien aquí mi colega de la Mesa de Honor, es el tema de la sobrepoblación constitucional. Es decir, implica que la materia constitucional viene actualmente copando cada esfera del derecho. ¿Y cómo lo notamos? Fíjense, algunos casos en concreto. Recientemente, hace una semana, hemos venido, digamos, presenciando una discusión importante sobre el lavado de activos. ¿Sí? Creo que todos hemos presenciado eso. ¿Qué es eso? No es otra cosa que una pequeña parte de esta corriente importante que venimos actualmente discutiendo en este momento. Se está discutiendo cuál es el estándar probatorio, cuál es el elemento suficiente que se necesita para que un determinado hecho ilícito sea considerado como un delito de lavado de activos. ¿Cuáles son esos elementos que deben exigirse para que el origen ilícito de los fondos que dan como resultado la configuración de este delito dé finalmente como resultado el tipo penal de lavado de activos? Entonces, ese pequeño concepto, miren, del área penal, estrictamente penal sustantiva, no es otra cosa que una derivación de esta corriente que estamos discutiendo en este momento. Se discute cuál es el estándar probatorio, cuál es esa suficiencia probatoria, derecho penal. Recientemente, hace unos años, una jovencita de 17 años solicitó al hospital Loaiza que le practique el aborto de su feto, de su hijo que tenía en el vientre. ¿Por qué? Porque los médicos le habían diagnosticado que este niño padecía de hidrocefalia. ¿Qué quiere decir? Que el niño iba a nacer sin cerebro, que iba a nacer con una malformación, es decir, si lograba nacer, iba a vivir solamente unas horas, máximo un día. Eso estaba científicamente demostrado. Entonces esta jovencita solicita al Estado peruano que le practique el aborto. El Estado peruano le niega este hecho. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la legislación penal, la única excepción para practicar este hecho es cuando corre grave riesgo la vida de la madre, o hay un riesgo inminente de que pueda causarse un perjuicio grave o permanente a la madre. No hay otra causa. Entonces, obviamente, el establecimiento de salud deniega la petición, alegando justamente que la única excepción para estos casos es la que esté establecida en el 124 del Código Penal. No es posible entonces atender esta petición. Esta jovencita demanda o presenta su reclamo ante la Comisión Interamericana. Finalmente la Comisión Interamericana señala lo siguiente, que se recomienda al Perú, porque ya finalmente, luego de que habían pasado unos 5 años, efectivamente nace este pequeño ser con malformidad y fallece efectivamente a las pocas horas de nacido. Y se le crea un daño grave a la psicológico y moral a esta joven madre. Cuando acude el caso a la Comisión Interamericana, efectivamente se recomienda al Estado peruano que en casos similares se proceda a realizar una evaluación y que se debería optar por conceder este tipo de peticiones en casos similares. ¿De qué estamos hablando aquí? Lo que venimos justamente conversando, de la constitucionalización, de la intrusión de estos derechos fundamentales en todas las esferas del derecho penal. En Argentina, un padre se separa de su esposa, pero luego de unos años, 9 años, se entera de que tenía una hija. Había tenido una hija con esta pareja y nunca se le había comunicado. Y la hija había sido inscrita, presunción de familia, patriz, como padre, a la pareja, al esposo actual de esta señora. Y este señor, después de 9 años, solicita ser reconocido como padre. Obviamente la legislación interna, en función a las presunciones que ya sabemos de derecho de familia, le niega esta posibilidad. Acude a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana dice: reconozcas el derecho a la identidad porque es un derecho fundamental que no puede ser limitado, que no puede ser, en cierta sentido, negado al padre este derecho biológico a ser el padre biológico de esta menor. Y se le concede la posibilidad de que tenga cierto acercamiento, obviamente, sin vulnerar pues también el desarrollo psicológico y familiar de esta menor, y se le concede la posibilidad de acercarse y finalmente
dar a conocer que él es el padre biológico de esta menor. ¿De qué estamos hablando? Intrusión, invasión del derecho constitucional en otra área del derecho civil. Otra de las características importantes también de este neoconstitucionalismo es que se van creando nuevos derechos, fíjense. La dinámica de estos derechos es tan importante que van generándose nuevos e importantes derechos. ¿Como cuáles? Recientemente se reconoció el derecho de acceso a Internet como un derecho humano. Y prácticamente se le impuso como un deber del Estado la posibilidad, ¿no?, de desarrollar los medios necesarios, de dotar de las facilidades para que las personas puedan acceder a este derecho humano. Es un derecho que antes nunca existía, pero que debido a toda esta explosión constitucional se vienen creando y se vienen generando nuevos derechos. Y entonces tranquilamente alguien puede interponer una acción de amparo solicitando acceder a ese derecho que, por ejemplo, le es negado o que no tiene derecho a acceder. ¿Se dan cuenta? Entonces se van creando y generando nuevos derechos que son sumamente importantes y que a la vez también van acorde al nuevo desarrollo tecnológico científico. Otro derecho importante, el derecho al agua. También existen ya pronunciamientos de casos de Ecuador, de casos de Colombia, donde se reconoce como un derecho humano el derecho a acceder a este valioso recurso natural. Un derecho importante que, fíjense, tuvo su origen aquí también en el Perú, el derecho a la verdad. Si ustedes revisan la Constitución, en el artículo 3 dice que son derechos fundamentales todos aquellos que no estén reconocidos ahí en la Constitución expresamente, pero que se refieran a la persona humana. Uno de esos derechos desarrollados a raíz de un caso peruano, caso Frontón, es el derecho a la verdad, el derecho a conocer en caso, por ejemplo, de desaparición forzada, el derecho de los familiares, de los agraviados, a conocer la verdad, lo que sucedió con sus seres queridos. Y bueno, eso es un derecho, la verdad, que se desarrolló, pues en este caso importante, iniciado en el Perú. Bien, y finalmente otra característica importante sobre este neoconstitucionalismo es el tema del activismo judicial, fíjense. Y el activismo judicial genera teorías que ahora se encuentran en discusión, como la teoría de la argumentación jurídica, la teoría del razonamiento jurídico. Esos conceptos anteriormente no existían. ¿Por qué? Porque el juez era considerado como un mero aplicador de la ley. Entonces no tenía nada que discutir, solamente aplicar la ley y listo. O utilizar los mecanismos de interpretación clásicos y resolver el caso concreto. Pero ahora no, ahora la situación es más compleja y los jueces tienen que desarrollar criterios de interpretación, tienen que conocer razonamiento jurídico. ¿Por qué? Porque están saltando frente a ellos cuestiones como las bien desarrolladas por el doctor de conflicto de principios, de conflicto de derechos fundamentales. Antes era más sencillo resolver un conflicto entre una norma y otra, porque habría que acudir a la temporalidad, prima la ley posterior a la anterior, principio de especialidad, prima la especial frente a la más general, entre otros principios. Pero cuando hablamos de derechos fundamentales es un poco más complejo. ¿Cuál hacemos primar, la libertad o derecho a la integridad? ¿Cuál hacemos primar? ¿Derecho al trabajo o derecho a la libertad de tránsito? Estamos discutiendo el tema del censo el domingo. ¿Qué sucede con las personas que tienen que trabajar? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de discusiones no pueden ser resueltas fácilmente con los mecanismos clásicos que teníamos y que obligan a los jueces a manejar esta teoría de la argumentación jurídica, siendo uno de los principales exponentes Robert Alexi. Y este escenario es muy importante hoy en día y para mí realmente me llena de satisfacción. El año pasado Robert Alexi estuvo sentado acá. Lo tuvimos sentado aquí exponiendo su teoría de los derechos fundamentales y teoría de la argumentación. Entonces es un escenario realmente importante, ¿no? Bien, entonces solamente para que sepan cuál es la magnitud que ha generado toda esta corriente y que también ha obligado a manejar estos conceptos que antes no existían, o en todo caso eran más sencillos de aplicar. Pero sin embargo, fíjense, estas características también generan problemas, y con esto voy a concluir, conflictos.
¿Cuáles son, por ejemplo? Existe la necesidad de que frente a una teoría de los derechos fundamentales, es decir, frente a una conceptualización de los derechos fundamentales como bases del sistema jurídico, como elementos de interpretación, como elementos para resolver conflictos, etc., frente a esa teoría, también existe una teoría de los deberes fundamentales o de los deberes humanos. Es decir, generalmente en la sociedad nosotros no vivimos solos, ¿o sí? Vivimos interrelacionados. ¿Y eso qué implica? Que así como tenemos derechos, tenemos deberes. Y entonces también es necesario desarrollar una teoría de los deberes humanos y de los deberes fundamentales, porque eso complementa recíprocamente esta teoría o los derechos fundamentales en sí, y de manera que los hace más efectivos también. Los hace pasibles de ser cumplidos con mayor facilidad. Otro problema que genera las características que les he mencionado es la invasión de competencias. Y aquí un tema también coligado, la distorsión de esto que conocíamos como separación de poderes. La existencia de los tribunales constitucionales ha generado últimamente esta invasión de competencias. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene un poder tal que puede actuar como poder ejecutivo, como poder legislativo. Y entonces esta separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, obviamente ha perdido actualmente vigencia. Tuvimos una fuerte discusión aquí en el Perú entre Consejo Nacional de la Magistratura, órgano constitucionalmente autónomo, y el Tribunal Constitucional a raíz de la no ratificación de un magistrado. Se generó toda una polémica que generó incluso que el propio Tribunal Constitucional señale expresamente en su sentencia, en una resolución, perdón, que se debería nombrar a X postulante, invadiendo el fuero interno de un órgano constitucional como el Consejo Nacional de la Magistratura, que por la propia Constitución es el único órgano encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales en el país. Pero en este caso en concreto que les comento, hubo esta invasión, esta intrusión de competencias. Otro problema que se genera es el tema, obviamente, de la legitimidad que tiene el Tribunal Constitucional para actuar como legislador positivo. El Tribunal Constitucional tiene como una de sus facultades la de actuar como legislador negativo. En otras palabras, decir, esta norma en particular no debería tener vigencia o efecto en el sistema jurídico peruano porque contraviene la Constitución. Esa es una función del legislador negativo. Está negándole la vigencia a una norma. Pero también el Tribunal Constitucional, debido a este activismo judicial, ha venido desarrollando la potestad de ser un legislador positivo, es decir, de crear normas, invadiendo obviamente el fuero del poder legislativo. Crear normas, decir cómo se debería regular determinada situación en concreto. Y también obviamente es un problema importante. Y finalmente, este activismo judicial que viene generando el neoconstitucionalismo nos viene trayendo un problema importante, sobre todo a los que nos desempeñamos la función de magistrados o de jueces. Se viene existiendo en el ordenamiento jurídico básicamente dos elementos: normas, es decir, el sistema jurídico, el ordenamiento tradicional del sistema peruano, ¿no? Constitución y las demás normas jerárquicamente organizadas, pero por otro lado se viene generando otro elemento propio de esta corriente llamado precedentes vinculantes. Y entonces, ahora los jueces no solamente tienen que conocer el derecho, sino que además tienen que conocer los precedentes vinculantes. Y no solamente conocer los precedentes vinculantes, sino conocer la regla de ese precedente que debe ser aplicado al caso concreto. Y de acuerdo a este conflicto que generan estos dos elementos, puede existir una regla, una disposición legal, que inclusive parte de ella sea constitucional y parte sea inconstitucional. Y que en todo caso dependerá del caso concreto. Pero es el juez quien tiene la tarea de resolver ese problema. Es decir, no solamente tendrá que aplicar la Constitución y las leyes y los tratados internacionales, sino además tiene que fijarse bien de los precedentes vinculantes. Y eso genera una resistencia. No es un problema bastante sencillo, genera una resistencia justamente en el conocimiento. O sea, cómo un juez, una persona, con
con la actividad compleja que hay en el Perú, puede tener acceso a esa cantidad de precedentes que hay. En todas las materias civiles, penales, laborales, constitucionales, que se aplican a todos los procesos. Y encima le sumamos todas las normas, creo que estamos en la casi 31.000 leyes que deberían conocerse para resolver un caso concreto. Entonces es un problema que también se viene generando por este tema del neoconstitucionalismo. Entonces espero haber realizado alguna exposición breve y haberles dado algunas líneas generales sobre este importante y valioso tema que todo estudiante debe conocer, porque, como le repito, el derecho constitucional actual es un derecho de todas las ramas jurídicas. No solo está presente en el derecho constitucional mismo, sino el derecho civil, va invadiendo el derecho penal y, en general, todas las disciplinas importantes de nuestro ordenamiento. Muchas gracias a todos por su tiempo. Ha sido un placer para nosotros. Sí, muchas gracias de verdad por su intervención también, doctor Iván Alcedo Garnica. La verdad, por ajustes de tiempo.